ideología. Cuando uno empieza a comenzar a hablar de ideología, o uno quiere empezar a tratar de comprender qué es ideología, hay un montón de teóricos, un montón de gente que ha estudiado a la ideología per se desde hace décadas, incluso desde hace siglos. Aquí tenemos varias citas de autores muy famosos sobre la ideología. Tenemos a Mariano Di Pasquale que explica que el mecanismo para llegar a una comprensión social específica, él lo entiende a eso como una ideología. Lastimosamente, Mariano Di Pasquale, cuando hablaba del mecanismo para llegar a una comprensión social específica, haciendo alusión a la ideología, él no contaba con que los mecanismos que iban a ser utilizados para llegar a una comprensión social muchas veces iban a ser políticos, económicos o de manipulación de masas. Entonces, la ideología sí funciona como un mecanismo para llegar a una comprensión social específica, pero muchas veces se tergiversa y se destruye en base a los mecanismos que se apliquen, porque los mecanismos no son negativos en sí mismos, pero como los apliquen, la forma en cómo los usan es lo negativo. También tenemos a Stud de Tracy, que es uno de los más antiguos teóricos acerca de la ideología. Él explica que para una ideología ser una ideología, se tiene que tener en cuenta un propósito, y ese propósito es llegar a un conocimiento. Y una forma nueva de llegar al conocimiento es la ideología, porque esa ideología iba a ser transmitida y usada para llegar a un fin en concreto. Esto es lo que decía de Stud de Tracy. Lastimosamente, también, al igual que con Mariano Di Pasquale, de Stud de Tracy no logró ampliar esta visión porque en aquel tiempo quienes eran ideólogos, aquellos que tenían una ideología o cierta postura política medianamente construida, no eran muchos y no había mucho problema con llegar a un nuevo conocimiento porque casi todos los consensos se daban entre grupos pequeños. Eran poco democráticos y no había mucho problema en llegar a un consenso acerca de llegar a un nuevo conocimiento. Y finalmente yo creo que aquí es importante en 1845 y 1846, Marx y Engels escriben el libro de la ideología alemana. En este año, ellos empiezan tengan en cuenta que en 1845 y 1846 la noción de comunismo aún no existía. Eso ocurre 3 años después, en el 48, cuando se establece el manifiesto comunista. Pero esto es 2 años, 2 años antes, 2, 3 años antes. Y ellos explican que la ideología es una deformación, tratando de explicar que la ideología siempre trata de generar algo para manipular masas y generar sesgos sociales. Eso lo decía Marx y Engels. Lastimosamente, luego ellos en el manifiesto comunista y todo lo que escribieron después fue para manipular masas y todo eso fue una ideología deformada que ellos criticaban antes, pero después la aplicaron. ¿Ya? Eso es básicamente ideología. Ideología es estas tres mecanismos, es cualquier mecanismo, cualquier forma, cualquier deformación también que te permite llegar a un estado de interés que tú pretendas como tomador de decisiones. Por lo general, las ideologías no nacen desde las masas, eso es algo que hay que entenderlo. Nadie de ninguna masa social, no es que se reúnen 100,000 personas, 1 millón de personas a establecer una ideología, nada que ver. Siempre las ideologías se establecen a través de grupos pequeños, de grupos elitistas, de cualquier tipo de grupo de interés. Por ejemplo, si es que vamos a un ejemplo aún más antiguo, vamos a Grecia. Los griegos, ellos, su modo de democracia era elitista, quienes decidían todas las cuestiones, cómo se iba a formar la sociedad, cómo iba a funcionar su democracia, lo hacían aquellos que tenían conocimiento, aquellos que tenían más poder y aquellos que tenían dinero. Eran grupos elitistas y ellos decidían y generaban cierta ideología. Y eso mismo ocurría en todos. En el tiempo de Mariano Pasquale existía también quienes generaban las ideologías y eran grupos pequeños que trataban de darle mediante mecanismos un uso a esas grandes masas para que apoyen cierta ideología. Por ejemplo, en el caso de Marx y de Engels, ellos usaban esta ideología, ellos dos y grupos pequeños de socialistas y de comunistas en la ideología usaban a las grandes masas para que apoyen esa ideología marxista, comunista, socialista. Y también pasó con The Stud de Tracy, que lastimosamente él fue un poco ingenuo al tratar de pensar que simplemente la ideología iba a ser construida para generar el conocimiento, pero no es así. La ideología fue generada también para perseguir un objetivo de interés personal o individual. ¿Ya? Entonces, eso es ideología. No hay una construcción única del concepto de ideología, pero hay varias nociones que te permiten entender qué es ideología. Entonces, si es que ustedes van a cualquier
diccionario, tal vez encuentren qué significa ideología, pero no es así. El concepto de ideología todo el tiempo está en transformación. No por nada aquí elegí tres siglos distintos. Mariano Di Pasquale, Stuart Tracy y Marx y Engels no son del mismo siglo y cada uno tenía su concepto de ideología. Y eso mismo ocurre en la actualidad y eso vamos a ver un poco después. Ahora quiero explicarles un poco cómo nace el liberalismo y el socialismo, que no está muy lejos de la época de Engels y de Marx. Entonces, el liberalismo y el socialismo nacen de formas separadas, pero se juntan en una época del tiempo. El liberalismo y el socialismo nacen en base a cuestiones sociales que empezaron a hacer que la sociedad convulsione de forma muy fuerte. El liberalismo nace después de todo un avance de ilustración. Recordemos que antes de la ilustración estaba el oscurantismo, en donde la iglesia opacó cualquier oportunidad de desarrollo científico y académico, incluso teórico, filosófico, todo eso se ocultó, se destruyó. Y luego de este oscurantismo nace el liberalismo, la ilustración también, bueno, la ilustración y luego el liberalismo como un mecanismo de pensamiento, de criticar, de dar opciones de opinión. Y esto va permitiendo que las sociedades se organicen, se junten y empiecen a exigirle cosas al Estado, que en aquel tiempo casi todos eran monárquicos. De ahí viene también esta foto que todo el tiempo nos va a acompañar en esta presentación. El liberalismo nace como una oportunidad de criticarle a la monarquía en el siglo XVII los derechos de los ciudadanos de todos los estados en Europa. Entonces, a partir del siglo XVII, el liberalismo empieza a verse como una necesidad que fue pensada por pequeños pensadores que luego se vuelven muy fuertes y famosos en el siglo XVIII, pero en el siglo XVII ya existían ciertos pensadores que decían que el pueblo necesita tener ciertos derechos, ciertas libertades, y eso se le tenía que exigir a los gobiernos monárquicos. Ahí empieza a nacer la noción de liberalismo. El socialismo ahí todavía no tenía nada que ver y estábamos un poco más felices todos. Pero bueno, luego avanzamos en el tiempo un poco más, llegamos al siglo XVIII, a la Revolución Francesa, bueno, también antes en 1776 de la Revolución, bueno, la independencia de los Estados Unidos, empiezan a nacer las nociones de libertad, las nociones de la autodeterminación, de la administración pública de los estados, empiezan a nacer de a poco. Y también así, luego en Europa, con la Revolución Francesa, nace también esta ruptura del poder monárquico hasta que, bueno, destruyen el poder monárquico francés y se lo reemplaza por una burguesía que tenía ciertas raíces liberales, pero que lastimosamente aquellas burguesías liberales luego desencadenaron en otros problemas que no sé si los vamos a topar aquí o no, tal vez de las preguntas, pero les adelanto un poco que el liberalismo exacerbado permitió que se dieran los fascismos. Hay mucha gente que por lo general dice que el fascismo, el liberalismo no tiene nada que ver o que el fascismo está mucho más ligado al socialismo, pero lastimosamente no. El fascismo se basa mucho en el nacionalismo y el nacionalismo se basa mucho en el liberalismo. Entonces hay una cadena de sucesos entre el liberalismo, el nacionalismo, fascismo, para llegar después a lo que ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial con ciertos atisbos de fascismos. Pero el liberalismo si lo quieren entender como nacimiento, porque es lo que les quiero explicar, no quiero explicarles ahorita qué es liberalismo, pero quiero explicarles cómo nace el liberalismo. El liberalismo, en resumen otra vez, es esta noción de exigirle a los gobiernos monárquicos durante el siglo XVI, XVII y XVIII, en especial el XVII y el XVIII, que la sociedad necesita líderes estatales, líderes monárquicos que velen también por sus ciudadanos. Allí nacen las figuras y existen, por ejemplo, si vamos al caso de Italia, existía una especie de secta que se llamaban los Carboneri, que ellos luchaban para que el liberalismo que ellos escucharon en Francia, para que el liberalismo que ellos escucharon en Estados Unidos se replique en Italia y se reunifique Italia. Y el problema es que como ellos nunca tuvieron nación y eran estados divididos, cuando intentaron aplicar el liberalismo en Italia, se generó el nacionalismo exacerbado. De ahí viene después el fascismo que tuvo Mussolini, en base a un nacionalismo exacerbado, fundamentado ciertamente en un inicio por el liberalismo. Y eso es algo que hay que entenderlo muy bien. El liberalismo no ha sido beneficioso en todas sus etapas, en la actualidad es mucho más beneficioso, pero cuando se estuvo conformando, tuvo muchas raíces que se exacerbaron y no terminaron bien. Ahora sí,
les voy a explicar un poco de cómo nace el socialismo. El socialismo nace en base, ni siquiera es por Marx ni Engels. Marx y Engels no son el fruto del socialismo, ellos no idean el socialismo, ellos lo que hicieron fue coger ideas, análisis que ellos vivieron y cosas que ellos leyeron acerca de cómo el sistema económico capitalista o el sistema de medios de producción en contra del trabajador destruye ciertas características humanas. Entonces, Marx y Engels, primero, nunca tienen que olvidar, ellos no son los que crearon el socialismo ni el comunismo, pero ellos fueron los primeros que lo pusieron en papel y eso les dio mucha relevancia. Pero bueno, el socialismo nace después de las revoluciones industriales y empiezan a nacer no solo teóricos, sino gente. Si ustedes revisan en la historia, hay mucha gente que se levantó en contra de los burgueses, incluso en la época liberal más fuerte, cuando recién cambiábamos del sistema monárquico a un sistema de democratización burguesa en Francia. Ya existían trabajadores que se dieron cuenta a los 10 años que, aunque cambiaron de rey a un burgués, el burgués seguía portándose como el monarca. Entonces, el socialista se dio cuenta que el monarca al menos daba ciertas atribuciones al ciudadano. En cambio, el burgués lo que hizo fue amplificar su capacidad de producir dinero y eso generó mucha más alienación y enajenación en los ciudadanos que existían en aquel tiempo. Y la gente empezó a solicitarle a los gobiernos burgueses de Europa que cambien sus mecánicas de distribución del trabajo. Y esto también se popularizó un poco en el siglo XVIII, no, en el siglo XIX, desde el año 1815 hasta el año 1830, se generó una convulsión en Europa muy fuerte, porque todos los gobiernos burgueses se unieron. Hay que recordar que en 1815 muere Napoleón Bonaparte y se genera la Convención de Viena. En esta Convención de Viena eh, se dice que se tiene que restablecer el poder, el poder que existía precedente al expansionismo del imperio francés con Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Entonces, todos los gobiernos que estaban en aquella época recuperándose del ataque francés por culpa de Napoleón Bonaparte, deciden reestructurar Europa a un tiempo precedente al de Napoleón Bonaparte. Entonces, todos los estados burgueses se modificaron y mucha gente terminó mal, perdió su trabajo, o hay mucha gente que terminó en dos jurisdicciones nacionales distintas por las nuevas divisiones estatales. Hay gente que, o sea, como se dividió de nuevo el territorio, había gente que vivía en un lado de la frontera y trabajaba al otro lado de la frontera y le tocaba pagar impuestos por ingresar al otro estado y le tocaba pagar impuestos a su empleador para pedirle permiso para poder trabajar. Estas cuestiones empezaron a generar líderes sociales y gremiales en 1800, precedentes incluso a Marx y a Engels, para que ellos empiecen a generar revueltas en contra de los burgueses. Lastimosamente esto no les fue bien. Al final las revueltas burguesas, si es que ustedes buscan revoluciones burguesas, son a partir de 1815 a 1830. Las personas que estaban de acuerdo con el sistema burgués, pero que querían cambiarlo, también criticaron al sistema burgués. Los propios burgueses que se criticaron a ellos mismos y generaron revueltas pagándoles a estos que querían seguir un cierto sistema socialista, aunque todavía no existía. Entonces, a todos aquellos que reclamaban en contra del liberalismo se volvieron un rato guerreros y peones de los burgueses y se generó la primera revolución burguesa. Las primeras revoluciones burguesas durante el siglo XIX, desde 1815 hasta 1845, existieron las revoluciones burguesas, en donde por un tiempo los socialistas que estaban creciendo en ideología en aquel tiempo fueron opacados, pero ya estaban en creciente nacimiento, y ahí es donde aparece Marx y Engels de nuevo, y en 1848 él publica el Manifiesto Comunista, y esto revoluciona toda Europa, y este Manifiesto Comunista llega a América Latina, y empieza a difundirse todas estas ideas del socialismo. Llega por un hecho de suerte, porque se dieron cuenta que tanto los burgueses que crearon el nuevo sistema, los burgueses que reclamaron en contra de los burgueses, fueron ineficientes. Entonces, después de casi 60 años de casi 50 años de burguesía, el socialismo tuvo un espacio para reclamar. Ahí es donde entra Marx y Engels en la importancia de la ideología. Usaron aquello que ellos decían que era acerca de la ideología, que es una deformación. Ellos usaron la ideología liberal, la deformaron y crearon el socialismo como un ente de disidencia en contra del liberalismo. Pero bueno,
Ahora sí, vamos a ver lo siguiente, que es un poquito cortito, que es, ay, se adelantó bastante. Eh, Listo. Eh, Ahora les quiero explicar un poquito acerca de la tergiversación de la ideología. Ya entendimos que el socialismo y el liberalismo nacieron entre los siglos XVII, siglos XVIII y se fortalecieron cada uno en el XIX, dividiéndose en dos partes. A partir del Manifiesto Comunista, en 1848 se divide entre socialistas comunistas, marxistas también, y el otro lado el liberalismo, que prácticamente en aquel tiempo solo era liberalismo clásico en su mayoría. Pero desde aquel tiempo, desde 1850 en adelante, se empieza a tergiversar la ideología. Se da este debate entre izquierdas y derechas, empiezan a nacer en aquel tiempo. Se empezó a decir que la ideología liberal simplemente fomentaba el capital humano para uso y desuso en favor de los grandes industriales. Eso empezó a decirse por parte del socialismo y lo mismo ocurría por parte del liberalismo. Hubo una guerra sucia entre los dos. El liberalismo simplemente defenestraba cualquier idea, lanzaba por la ventana cualquier idea que tenía el socialismo y se fueron peleando todos estos bloques, ya no solo por parte de la gente, sino por parte de los bloques políticos que existían en casi todos los parlamentos de aquel tiempo. Recordemos que en aquel tiempo casi todos los países europeos tenían parlamentos gracias a la destrucción de los poderes monárquicos en 1789 con la Revolución Francesa. Entonces, el poder parlamentario en Francia, en Alemania, en España y en casi toda Europa se dividió entre izquierda y derecha, entre socialistas, marxistas, incluso algunos comunistas y liberales, liberales clásicos en su mayoría en cada parlamento. En cada tergiversación, en cada ponencia que tenían cada uno de estos parlamentarios dentro de cada estado, se empezaron a generar segmentaciones sociales. La verdad es que si ustedes analizan el discurso socialista de 1850 hasta 1890, alrededor de ese tiempo, ustedes ven un montón de mentiras. Ustedes se dan cuenta que los liberales clásicos de aquel tiempo muchas veces no defendían el liberalismo, simplemente atacaban con mentiras al socialismo. Y lo mismo ocurría al revés. El socialista no defendía las ideas socialistas, solo criticaba al liberal. Ahí empezó a verse la tergiversación de la ideología. Y eso es lo que lleva un poco a la apropiación cultural sentimentalizada de lo que vemos en la actualidad. Si es que ven desde el siglo XIX, que es 1800, hasta el siglo XX, ustedes se dan cuenta que existe una división entre izquierdas, derechas, liberales, socialistas, capitalistas, todo lo que ustedes quieran decir, se generó en aquel tiempo, entre 1850 y el siglo XX, más o menos hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, más o menos 50 años de tergiversación. A partir de 1850, de 1950, ya con las Naciones Unidas instauradas, ya cuando el fascismo, el nacionalismo exacerbado se destruyeron y se diezmaron muchísimo, el socialismo y el comunismo como ideología renacen de nuevo, porque hay que recordar que después de la Revolución Rusa en 1919, 18 y 16, que empezó a generarse toda esta destrucción del zarismo en Rusia, se empezó a también generar un socialismo distinto gracias a Lenin. Entonces, el leninismo, el socialismo leninista, marxista, no tuvo cabida y, bueno, muere hasta 1845, hasta 1945, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se genera esto que estamos viendo aquí, la apropiación cultural sentimentalizada. Desde 1945 hasta la actualidad, esta apropiación cultural sentimentalizada es lo que nutre a todo el debate de ideas en todo el mundo. Por ejemplo, era un tema que nace desde el liberalismo como una medida para no destruir en épocas de guerra todo aquel territorio que podía ser usado para cultivos. Y se quería respetar esta libertad para poder trabajar en el futuro. Era una libertad aplicada y defendida por el liberal clásico en la época de las guerras del siglo XX y del siglo XIX. Pero en la actualidad y desde que se formuló las Naciones Unidas, la apropiación cultural sentimentalizada permitió que la izquierda y el socialismo cojan al ecologismo como una lucha social de ellos. Entonces, desde aquel tiempo, cada lucha que cada uno tenía se iba trasladando desde el bloque de izquierda al bloque de la derecha, de los capitalistas a los socialistas, una y otra vez. Lo mismo ocurrió con la libertad. Yo les puedo dar un ejemplo muy claro y que tal vez lo van a entender muy sencillo, pero Rafael Correa era de las personas que más hablaba de la libertad, pero no hablaba de la libertad de empresa, de las libertades personales, hablaba de la libertad hegemónica en contra de un imperio cultural.
¿ya? Entonces ahí se ve de nuevo la lucha y cómo cada bloque, cada ideología trata de apropiarse sentimentalmente eh, de cada lucha. La libertad nace básicamente con el liberalismo, pero la izquierda la ha prostituido demasiado y ahora la izquierda usa mucho la libertad en sus discursos, no simplemente basta con ver una serie, la de Simón Bolívar, en donde la piedra angular de toda esa serie es la libertad, pero es una libertad que va hacia épocas y fines un poco de izquierda, un poco socialistas. Entonces, por eso es que hasta la actualidad, el gobierno de Chávez, cuando Chávez estaba vivo, el gobierno de Maduro, el gobierno de Correa, el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Cristina Fernández, ahora con Alberto, eh, lo mismo ocurrió con Lula da Silva, con Pepe Mujica, todos ellos hablaban de la libertad de América, como si aún siguiéramos viviendo en 1800. Ellos seguían usando la palabra libertad como una lucha de izquierdas, cuando en realidad la libertad no nació como una lucha colectiva, sino una lucha de individualidades de cada persona en Europa. Entonces, ahí se van viendo esta apropiación cultural sentimentalizada, la propiedad es algo que también ha estado tanto en izquierda como en derecha, y la ideología ha permitido que esté todo el tiempo de un lado al otro. Los liberales un poco definen la propiedad como uno de los derechos que son partes intrínsecos del individuo. En cambio, la propiedad, desde la perspectiva de la izquierda, ellos consideran que la propiedad es importante, pero es importante que se divida en su riqueza y se distribuya a quienes menos tienen. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene su discurso acerca de cada lucha, y esta apropiación cultural sentimentalizada es lo que ha dividido a la gente, porque para muchos puede sonar muy bien que la libertad, por ejemplo, sea en base a las individualidades de la persona, pero hay mucha gente que piensa que la libertad es mucho más atractiva si la pensamos como un mecanismo de liberarnos de tal vez de países como Estados Unidos, que supuestamente son hegemónicos y definen un poco la vida de los países de América Latina. O para otras personas liberales puede que la propiedad sea un bien material o inmaterial fundamental en la vida de cada uno de nosotros, pero puede que los socialistas o a la gente que usa de manera tergiversada al término de la propiedad, sea más cómodo de manera populista hablar que se les va a quitar bienes, que se les va a quitar patrimonio, que se les va a quitar propiedad a los privados para distribuirlo en la riqueza, porque eso suena bonito en un discurso. Entonces, ahí vamos a ver cómo la ideología es esta deformación que decía Marx y Engels, porque ellos tenían la razón en el 45 y en el 46, pero lastimosamente en la actualidad ya no nadie quiere acordarse que ellos decían que la ideología es una deformación. Pero bueno, ahora quiero hablarles un poquito de qué cosas están prohibidas en el debate cultural actual. Si nosotros revisamos el debate cultural actual, vemos que está prohibido opinar, que está prohibido criticar, que está prohibido analizar y que está prohibido diverger. Entonces, si nosotros queremos tratar de analizar qué es ideología y cómo la ideología ha ido transformándose, tenemos que entender todo este aparataje institucionalizado por parte de nosotros como sanos y darnos cuenta que ahora opinar está sesgado a ciertas ideologías. Si es que tú eres alguien que esté en contra del aborto, puede ser, ya otra, no, mejor otra cuestión, si tú estás en contra de la eutanasia y tú quieres opinar de eso, si tú eres por lo general de derecha o eres medio liberal o libertario, bueno, paleolibertario, como quieran decirle, aunque eso ya es otra cuestión, por lo general eres criticado, pero las izquierdas han sido ideológicamente más organizados porque el discurso sentimentalizado llega mucho más que el discurso racionalizado. Entonces, si es que nosotros queremos generar un debate cultural, y eso está, muchos ideólogos hablan de que el debate cultural es parte de la ideología, y nosotros tenemos que pensar que para generar una ideología tenemos que generar un debate cultural, pero en la actualidad el debate cultural está prohibido porque el debate cultural solo se permite desde discursos sentimentalizados, ¿ok? Entonces, si es que nosotros vemos la concepción de ideología, recordemos que yo les dije que cada siglo tiene una diferente conceptualización de ideología. En la actualidad hay muchos teóricos que dicen que la ideología depende de qué tan sentimentalizado sea el discurso, ¿ya? Ya no importa la deformación, la mecánica, depende qué tan bien ventas la discursiva de la ideología. Entonces, si tu ideología está discursivamente sentimentalizada a favor de opinar,
lo vas a poder hacer y mucha gente te va a defender. Lo mismo para criticar, para analizar y para diverger, porque en la actualidad tú puedes decir que se respete tu opinión, pero no puedes, pero si es que tu discurso es muy sentimentalizado, diverger está prohibido. Si tu discurso no está tan sentimentalizado, analizar está prohibido y lo mismo para criticar, opinar. Por eso es muy importante que en el momento en que queramos empezar a hablar de ideología, analicemos la ideología en el contexto. Esto es algo que debería verse como una materia tal vez en 6 meses, porque la ideología es un tema demasiado amplio, pero yo quería darles estas nociones súper sencillitas, cómo nace la ideología, cómo se construye la ideología, cómo se cambia todo el tiempo la ideología y cómo la historia ha permitido darnos cuenta que la ideología ha sido destructiva y al mismo tiempo renacentista, ha cambiado modelos de vida en cada estado, en Europa, de casi 2 siglos, y actualmente en América Latina la ideología es lo que modifica toda la vida social, económica, política, cultural, educacional de cada uno de los países. Entonces, si la ideología está muy bien sentimentalizada en la actualidad, tú tienes el poder, pero si tu ideología y tu discursiva para explicar tu ideología no está sentimentalizada, caes en una argumentación un poco de ideología, pero que nadie la va a aplicar. Y lastimosamente, esta discursiva sentimentalizada muchas veces cae en aquella franja del populismo. Y lastimosamente, como va la sociedad, como va la teoría discursiva, como va la ideología, casi todas las personas que incursionen en política, que incursionen de forma académica en algo de aplicación real, tendrá que ser medianamente populista, porque si en la actualidad no eres populista y no llamas a las masas a través de la sentimentalización, es muy difícil que lo logres, porque en la actualidad uno puede tener una buena idea, pero si no te genera un sentimiento, la gente no lo acepta. Eso es básicamente lo que les quería acabar de explicar. La ideología es muy compleja y bueno, eso sería todo por parte de la presentación. Muchísimas gracias, Adrián. En todo caso, ya entramos en tiempo de preguntas. Las personas que deseen realizar sus preguntas en el chat pueden escribirlas y enviarlas, pero en caso de que quieran realizar un comentario y no sé, quizás encender el micrófono, pueden alzar la mano ahí en, en el signo que tienen cerca del perfil para que también puedan comentar y conversar un poquito. Y bueno, y mientras las personas se van animando, yo tengo una pregunta sobre lo último que acabas de mencionar acerca de cómo se hace sentimentalizado. Digamos, en el caso de que tú llegues a llegar a la asamblea, ¿cómo podrías, cómo podrías incentivar la argumentación con lógica, apelando a la razón y a la lógica, dejando a un lado el sentimentalismo? Es de comunicación política. Lastimosamente, la comunicación política es un poco distinta, pero en la comunicación política está el discurso ideológico y cuando uno trata de explicar una idea, una opinión teórica, es muy compleja. Por lo general en política, cuando tú tratas de explicar un problema o una solución, dar una solución en tu discurso, tú tienes que darlo con un ejemplo. Por ejemplo, yo le puedo decir a la gente que qué prefiere tener 100 escuelas del milenio muy bonitas, con instalaciones perfectas, pero que no tengan ningún estudiante y que los pocos estudiantes que tengan calidad deficiente gracias al sistema educativo nacional que fomentó tal vez el régimen político anterior. O sea, tendría que poner ejemplos para explicar por qué solamente generar obras de infraestructura no es lo más correcto para dar mayor educación. Habría que mejorar los sistemas de calidad de educación. Eso implica no construir más escuelas, sino mejorar las escuelas que ya existen o cosas así. O sea, para ganar sentimentalizadamente en la política, en especial en Ecuador, es muy complejo porque la gente por lo general no espera una idea racional, sino espera un sentimiento. Incluso hay mucha gente que vota porque le den una camiseta, porque le den comida, porque le den insumos alimenticios o médicos, así que es muy complejo, pero al menos eso ya creo que cabe en algo más de comunicación política, pero sentimentalizarlo en Ecuador es muy complejo porque la gente aquí siempre busca incluso lo gratis, muchas veces incluso le puede hacer sentir mal por votar por Correa
o por votar por quien sea, pero tal vez lo que ella quiere es que le digas que vas a dar algo gratis. Tal vez no le importa que tú le hagas entender por qué está bien ciertas cosas o por qué están mal ciertas cosas. Incluso le puedes convencer de que sea de tu propia ideología, pero muy probablemente eh, igual ella va a querer algo gratis, no le importa la ideología, pero quiere algo material. La ideología es completamente intangible, no es material. Gracias. A continuación vamos a leer la pregunta de Carlos Rizo y se dará la palabra a Kevin Mena y posteriormente a Emilio Noroña. La pregunta de Carlos Rizo es decir, que el ejemplificar en un discurso es una base para llevar el tema al sentimentalismo. Está apagado el micrófono. Sí, sí, perdón. Gracias. Justamente eso tiene que ver con la comunicación política. A ver, la comunicación política es como el auto de la ideología. Uno tiene que usar la comunicación política de forma efectiva para que tu ideología llegue a la gente. Hay una teoría, hay una teoría, bueno, que se llama la pirámide de Maslow, en donde es marketing, ya por lo general están las necesidades, lo que la gente más quiere, y por lo general, mientras más arriba tú cojas de esa pirámide de Maslow, son las cosas que la gente más va a querer escuchar. Y hay otra teoría que habla del cerebro triuno, que la elabora Paul MacLean. Paul MacLean explica que hay tres cerebros o tres formas de analizar cualquier comportamiento. El cerebro lividal, que es el cerebro sentimental, eh, eh, el cerebro racional o neocortexiano, que es la parte más racional, la forma en como tú más racionalizas una idea, y también está ya no me acuerdo cómo es pero es básicamente el predatorio. Ya tú tienes tres formas de analizarlo. Una forma súper irracional, que es cercano al predatorio, que no se llama predatorio, pero es parecido al predatorio, el vidal, que es sentimentalizado, y el neocortexiano. Por lo general, en comunicación política y en difusión de ideas eh, sentimentalizadas, tú tienes que usar el cerebro lividal. Tú tienes que darle una emoción a tu discurso y a tu ideología para que suene mejor y que la gente lo apropie. Por eso es que el comunismo es fácil de difundir y de masificar, porque simplemente dices que la gente que te contrata te paga poco y tú te mereces más dinero. O por lo general dicen que la gente que tiene mucho dinero no debe tener tanto dinero y debe compartirlo con las demás personas. O sea, ese discurso es demasiado facilista y es fácil de que la gente pobre o la gente que tiene más necesidades le guste este discurso porque suena mejor y es más fácil de aplicarlo. Entonces, mientras más sentimentalizado sea, mucho mejor. Lastimosamente, como les dije hace un rato, muy sentimentalizado termina en demagogia, y muchas veces esa demagogia y esa sentimentalización termina siendo populismo barato que no sirve para nada. Muchas gracias. A continuación le cedo la palabra a Kevin Mena. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Xiomara? Hola, Adrián. Hola, hola a todos. Me pareció muy bueno la intervención tuya, Adrián. Y yo tengo una pregunta, porque no soy muy, muy fraseado en todo lo que es ciencias políticas. Yo soy estudiante de economía, pero yo puedo hacer relación en cuestión a lo que yo puedo definir o concebir como ideología, haciendo referencia justamente a las diferentes corrientes ideológicas que existen en la ciencia económica. Pero si una ideología trata de explicar, o podríamos concebir a la ideología como un conjunto diverso de ideas que tratan de explicar un fenómeno o que se dan por, 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 por aceptadas por un grupo, como decías. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día que la ideología puede rayar en lo aberrante por juicio propio, ¿no? En cuestión que la ideología hoy en día permite y como que distorsiona, pienso en los conceptos con los cuales inició, ¿no? Tratar de explicar Claro. fenómenos, pero hoy en día en cuestión de ideología puedes decir que te sientes perro y deben aceptarte jurídicamente, socialmente como perro, me explico. Entonces es como que, ¿qué es lo que pasó? Claro, bueno, esa concepción de perro y de que me considero jirafa o eso,
Eso es un poco que, bueno, eso se popularizó bastante en Argentina, en España y en Estados Unidos con un montón de gente. Yo que sé, en Argentina con Danan y Milley, o con Espert, o con Echevarne, pero bueno, en España con un montón igual de gente que está en contra de la ideología de género. Pero el problema ni siquiera es la ideología de género, el problema ni siquiera es la ideología. El problema es que no lee, la gente no lee lo que sigue, no lee qué significa su ideología. Entonces hay un momento en que tu ideología ya no es ideología, sino solo es un insumo fanático, o sea, es un insumo para generar fanatismo. Entonces, después de un tiempo, tú puedes tal vez seguir irracionalmente a un cúmulo de gente que dice que yo puedo identificarme como un perro y no pasa nada porque todo el mundo dice que eso está bien, y hay un momento en que eso se vuelve fanatismo porque ni siquiera lo racionalizas, ni siquiera lo piensas, ya ni siquiera es una idea, porque en la ideología las ideas son las que importan, ya no importa la idea, ya no importa la razón que tú tenías para decir eso, simplemente se vuelve una construcción social repetitiva, es consuetudinario incluso, pero cuando tratas de pensarlo, de por qué pasa esto, esto es porque somos humanos. La mayoría de humanos somos entes irracionales. Por lo general, nosotros pensamos que somos muy inteligentes, pero no hay mucha diferencia entre la forma en cómo analiza un chimpancé antes de comer un banano y un humano. Somos muy irracionales, somos muy sentimentales, y por eso es que también nos enoja que alguien piense distinto. Tal vez, por ejemplo, para mí esté mal que alguien se quiera identificar como una mujer y dice que puede tener hijos cuando nació como hombre, pero tal vez para esa persona está bien, y eso también tiene que ver mucho con las libertades. Pero es complejo porque ese debate cae ya no solo en temas ideológicos, sino en temas biológicos. O sea, ya hay momentos en que la ideología tiene que tener un freno, no simplemente por tener una ideología a favor o en contra de aborto, a favor o en contra de la teoría de género, de las concepciones que hay actualmente. No se puede simplemente seguir y abordar esos temas. Hay que tener un poco de conocimiento de un montón de cosas, y hay que tener cuidado con ese fanatismo, porque si no, uno va a defender cualquier cosa porque quiere. Hay una teoría que se llama la teoría del gregarismo social. En la teoría del gregarismo social es por lo general, es con lo que compara cuando ustedes escuchaban que a Correa y a los correístas les decían borregos, es porque es teórico. El gregarismo social es del comportamiento borreguil. Cuando en el gregarismo social tú te vuelves tan fanático y sigues tanto a tu líder que anulas tu capacidad de analizar, o sea, pierdes tu capacidad de analizar y solo aceptas la racionalización y el análisis de tu líder. Entonces sigues a tu jefe borrego, a tu líder gregario, y al final te vuelves fanático que no piensa por sí mismo y solo repite un discurso. Entonces ese es el problema. No, no es ideología, es fanatismo. Un comentario rapidito que quisiera agregarte. En cuestión de ideología, cuando tú nos relatabas la parte de las concepciones socialistas, de Marx, Engels, todo lo que fue la parte izquierda hegeliana, Rusia, Lenin, etcétera, eh, ¿por qué también se hace la comparación de un marxismo cultural en cuestión de la ideología hoy en día? Porque pienso que si Marx en su momento trató de hacer una concepción científica de lo que era el socialismo, o dar las primeras teorizaciones académicas científicas de lo que fue el socialismo, ¿qué base, digamos, científica podríamos darle a el tipo de ideología que estamos hablando, ¿no? En la cual, si yo me considero mujer, siendo biológicamente o lo que nosotros consideramos científicamente un hombre, ¿por qué puedo decir soy mujer? Y me explico. Entonces, mi punto es, no sabría si existiría alguna forma, un sustento científico, académico, o simplemente es cuestionar la ciencia y comenzar a deconstruir los conceptos científicos, sociales, para revolucionar, por así decirlo, y construir unos nuevos. Yo creo que eso es grave, pero yo creo que, bueno, el marxismo cultural por lo general está mal conceptualizado. Eh, Se equivocó Agustín Laje, se equivocó Nicolás Márquez, se equivocó Gloria Álvarez. Ellos no se dan cuenta que cuando, por ejemplo, tú analizas al marxismo, el marxismo cultural que ellos mencionan no existe.
lo que existe en realidad es el neomarxismo cultural. El neomarxismo que vino a corregir un poco el marxismo que inició al principio, porque si recordamos la historia, Marx y Engels por lo general de teóricos no sabían nada, siempre hicieron una descripción social de lo que ellos veían, le pusieron nombres a cada análisis que ellos veían. Por ejemplo, ellos inventaron la concepción de alienación, de enajenación, ellos construyeron la teoría económica del valor trabajo, que en la actualidad ningún economista acepta. Entonces, por lo general, el marxismo, y yo creo que es más el neomarxismo clásico, sí tiene adecuaciones científicas y sí tiene ciertas bases jurídicas incluso que apoyan muchos de los conceptos que incluso la izquierda en la actualidad defiende. Lastimosamente, eso se exacerbó, se exageró, se hizo una hipérbole discursiva y en la actualidad algo que parecía tener cierto sentido y cierta racionalidad en la actualidad es aberrante y solo escuchas un montón de tergiversación social argumentativa a favor de pasionalismos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre un poco. El marxismo cultural sí existe y el neomarxismo cultural, bueno, el marxismo cultural es una apropiación inicial, pero el neomarxismo, que nace después incluso de la escuela de Frankfurt en Alemania, con Theodor Adorno y Chuta, David Hume y un montón de teóricos más, ellos empiezan a darle una crítica más real al marxismo y dan ciertas concepciones científicas muy básicas. Lastimosamente en la actualidad es como te digo, se exacerbó, se exageró y en la actualidad no es lo mismo que era antes y simplemente se destruyó un poco la ciencia en favor de una ideología sentimentalizada. Gracias a Muchas la gracias, Adrián. presentación, vamos a darle la palabra a Emilio Loroña. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Adrián. Excelente tu presentación. En realidad, sacas la oficina y no todo, y en realidad he quedado bastante impresionado porque todos los cosas que tú ahora mencionas, eh, hay bastantes pensamientos, corrientes de pensamiento y cosas que en realidad hoy día, por un punto, yo diría no tienen sentido. Pero yo, más que nada, me interesé mucho cuando tú hablaste del socialismo del siglo XXI. El Foro de Sao Paulo fue la base para que esto se forme y se dé lo que tú mencionaste de los gobiernos de Kirchner, del gobierno de Morales, del gobierno de Correa, y todos estos gobiernos que estuvieron alrededor de América proclamando libertad. ¿En qué se diferencia en realidad este socialismo con el anterior, con el original y con el resto de ideologías que se han ido formando? Es que básicamente el socialismo del siglo XXI no es socialista. O sea, el que piense que el socialismo del siglo XXI es socialista es porque le convenció el discurso de los oradores que eran líderes estatales, o yo qué sé, porque al final si uno revisa cuáles fueron las acciones del gobierno de Correa, del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, de Chávez, de Maduro incluso, que es un sopenco, si revisamos las acciones que ha tenido cualquier gobierno del socialismo del siglo XXI, ninguno de ellos era socialista. Todos fomentaron el capital, pero con países que pensaban ideológicamente similares. O sea, eran capitalistas a conveniencia. O sea, eran capitalistas con China, eran capitalistas con Rusia, eran capitalistas con, con Israel, no, con Palestina, eran socialistas tal vez con Siria. O sea, eran socialistas simplemente con quienes ellos querían ser y eran capitalistas con quien ellos les convenía, porque al final, todos esos que se dieron con China, todas las deudas que también tenemos con Rusia, todos los créditos que generamos con los países no alineados de África, todos ellos son acciones medianamente capitalistas y mercantilistas. El problema es que aquellos estados estaban de acuerdo con, con los estados del socialismo del siglo XXI. Yo creo que no hay una diferencia entre el socialismo antiguo con el actual. El problema es que si es que queremos pensar en el socialismo del siglo XXI, tenemos que pensar en un capitalismo a conveniencia, porque ¿qué más capitalista que pedirle esos créditos gigantescos a China cuando termina siendo lo mismo que Estados Unidos, que pedirle al FMI? O sea, en la práctica el discurso y lo que hacen es aberrante y da mucha pena, porque al final no sirvió de nada criticar tanto a la empresa privada si ahora otra vez están ingresando y van a ingresar con más fuerza,
porque la gente y el Estado necesita la inyección de los privados, la inversión extranjera directa. Pero bueno, es eso. Yo creo que nunca hay que confundir socialismo con socialismo del siglo XXI porque no es lo mismo. Eso yo creo. Listo, Gracias. muchas gracias. Gracias. También gracias, Emilio, por la pregunta. A continuación, una pregunta por parte de Nashley Lainez. Pregunta, ¿aplicar el sentimentalismo en el discurso tiene que ver con la discriminación positiva? Adrián, nuevamente el micrófono está desactivado. Perdón. Sí, la discriminación positiva es teórica, pero es una teoría que apela un poco al victimalismo. La discriminación positiva en la actualidad se centra muchísimo, muchísimo, muchísimo en el discurso feminista, en donde ellas parten de aquella noción en que la mujer es débil biológicamente ante el hombre y desde esa noción empiezan a rescatar espacios para generar, no sé, ciertos privilegios, porque al final el feminismo busca cierta equidad y cierta igualdad que nunca va a existir, pero en el proceso generan desigualdades, porque, por ejemplo, cuando cometen homicidio en contra de una mujer, eso no debería ser un femicidio, debería ser un homicidio culposo y nada más, porque al final, eh, entre un hombre y una mujer no hay nada más que simplemente diferencias biológicas, y que el hombre tenga una sanción mucho más grave por haber matado a una mujer que una mujer que mata a un hombre, eso es un privilegio, y son privilegios que se generan desde esa discriminación positiva. En la discriminación positiva apelas mucho al sentimentalismo, pero depende, la discriminación positiva en teoría discursiva no está mal, porque la discriminación positiva te da una arista de discurso incluso sarcástico, pero es complejo. La discriminación positiva en la actualidad no se aplica mucho en la práctica, aunque mucha gente lo aplique en sus discursos y todo, pero la discriminación positiva es mucho más teórica que práctica, porque es de análisis sociológico. Incluso la discriminación positiva es un tema muy amplio en la sociología. Ni siquiera es ciencias políticas, es sociología pura y es muy compleja. Incluso involucra la psicología y a la forma en cómo los humanos tenemos dinámicas de interacción social y cómo en esas dinámicas de interacción social nos comportamos de una u otra forma y decimos un discurso u otro dependiendo a quién nos enfrentamos en esos discursos, en esos debates. Pero sí, sí, claro que tiene que ver, pero es un tema que creo que ya está entrando un poco en la parte más teórica y no es tanto práctica. Ujú. Gracias, Adrián. A continuación, le vamos a dar la palabra a Javier Ochoa. Que sea breve por cuestión de tiempo, por favor. Ajá, sí, sí, quería decirles, esta es la última pregunta porque ahorita tengo una entrevista en la radio, así que esta va a ser la última pregunta, chicos, por favor. Buenas tardes, Adrián. Gracias por tu exposición y mi pregunta va dirigida a ti o sea, cómo vas a ser candidato a asambleísta. Quería saber cuál es tu opinión sobre cuál debería ser la ideología que se debería acoger aquí en el país en las o sea, en los próximos años, porque como tú mismo dijiste, ya no estamos en 1800, donde necesitamos libertad o se necesitaría alguna ideología, como en su momento se dio el socialismo. Pero sí es verdad que existen muchas diferencias eh, en la sociedad que podrían ser eh, corregidas de cierta forma si es que se unen un poco las dos ideologías. O sea, ya no estamos ni en una época como la que se originó el liberalismo ni el socialismo. Claro. Entonces, creo que ya no viene, o sea, ya no viene al caso ninguna de las dos ideologías. O sea, tal Sí, cual terminaron. sí, y creo que ya te entendí la pregunta y sí, o sea, pasionalmente yo te diría que sí, sería oportuno tener tanto la ideología liberal como la socialista, la comunista y todos converger en un punto. Pero, por ejemplo, si tú quieres mezclar al comunismo y al capitalismo, ya no tanto al liberalismo y el socialismo, sino el comunismo y el capitalismo son antítesis, son opuestos. ¿Cómo tú pretendes que, por ejemplo, el comunismo, que quiere destruir la noción de propiedad privada, esté al mismo tiempo en unión con quien quiere proteger la propiedad privada? O sea, hay conflictos de intereses incluso teóricos.
Por ejemplo, el socialismo muchas veces no está de acuerdo con decisiones, por ejemplo, en el liberalismo clásico principalmente existe cierto conservadurismo y se protege instituciones como la iglesia, la familia, el Estado en sí como una institución se la protege. En cambio, en el socialismo muchas veces se quiere abolir al Estado como figura y que el sector no sé si decirlo laboral, pero el sector popular se toma el Estado para ellos mismos, o sea, democratizar el Estado de nuevo en base a líderes gremiales o líderes sindicales o líderes socialistas. El problema con fusionar ideologías es que en algún punto van a chocar y se va a romper esa unión. O sea, suena lindo, pero en la práctica es muy difícil. Aparte que hay un conflicto de intereses terrible y yo entiendo, muchas veces sí, claro, por ejemplo, Creo, o a veces la Alianza País cuando estaba, o en la actualidad la Unión por la Esperanza, que es UNES, ha decidido ceder ciertos espacios y llegar a aplicar ciertas cosas de la otra ideología, pero fusionarlas al 100% es muy complejo. Pero en la actualidad ya existe cierta aceptación, eh, cierta secesión de mecanismos de las otras ideologías. El problema es que hacerlo al 100% no se puede, pero en la actualidad ya existe. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Adrián, una pregunta hiper mega rápida. ¿Algún libro que recomiendes sobre ideologías para entender un poco mejor? El micrófono está desactivado. Más que ideologías, yo creo que es importante leer acerca de formación ideológica, pero no como ideología, sino concepción o sea, cultural. Tal vez leer Benedict Anderson en el libro de eh, Comunidades Imaginarias es muy buena, o leer algo que es neo-keynesiano, que no es keynesiano, pero es neo-keynesiano y es medio decente el primer capítulo de Animal Spirits, de Akerlof y Schiller, pero bueno, hay un montón de cosas que les puedo mandar también después, pero ahorita sí les juro que me tengo que meter a esta entrevista, me están matando. Gracias, Adrián, por asistir al Círculo Adam Smith. Nos vemos.